tenemos el don de la creación, estamos dotados con eso, pero no hay ninguna forma posible de poder crear algo si no funcionamos desde nuestra doble naturaleza. O sea, desde el ser y desde el humano, o sea, funcionando como seres humanos. Y tal vez te incomode un poco esto y digas, yo soy un ser humano. ¿Sabes una cosa? No, la mayoría del tiempo funcionamos nada más que como humanos. Y por eso es que hemos creado toda esta problemática profunda, esta problemática infernal en la que vivimos aquí en este planeta, cada vez más en picada. Dale, te espero en el programa que va a comenzar ahora para hablar de este tema en particular. Hola, ¿cómo estás? Yo aquí, como puedes ver, con mi ganzúa más inquieta que nunca y con unas ganas locas de seguir abriendo puertas. O sea, este programa que acaba de comenzar lo he titulado Nuestra creación. Y hablaré sobre el modo en que la criatura humana se refiere a ciertas figuras o entidades de tipo existencial o mitológico e incluso religioso. Y ya mismo, para que vayamos tomando conciencia, me voy a mover imaginariamente hacia el comienzo de todo. Vamos a ir hasta cuando nos instalamos o nos instalaron aquí. Es como si por allá, cuando la raza humana llegó al planeta Tierra, quién sabe cuándo ni en qué circunstancias, ya que hasta hoy solamente contamos con especulaciones, para todos los gustos. Es como si cuando llegamos aquí nos hubiésemos encontrado con entidades inteligentes habitando en este planeta, o tal vez de paso por aquí, y solamente esperando por nosotros para darnos la bienvenida, y todos ellos con una larga lista de instrucciones, indicándonos cómo deberíamos comportarnos aquí. Es como si este planeta hubiese sido por entonces un lugar en el espacio destinado solamente a recibirnos a nosotros, y hubiésemos llegado aquí con la tarea de desarrollarnos, de evolucionar. Pero a juzgar por lo que ha ido sucediendo desde entonces hasta nuestros días, se puede ver claramente que no nos íbamos a desarrollar a través del conocimiento ni de la cooperación que pudiesen brindarnos estas entidades de orden sobrenatural, sino nos íbamos a desarrollar a través de la manipulación de todas ellas, de nuestra manipulación de todas estas entidades. Y por lo dicho hasta aquí, se podría afirmar que todo esto se encuentra en un terreno demasiado cercano al delirio, ¿verdad? Porque para empezar, aún hoy no contamos ni siquiera con indicios que nos acerquen a la comprensión del comienzo de nuestra existencia aquí, en este pequeño puntito en el espacio al que nosotros mismos hemos llamado planeta Tierra, ¿sí? Así como lo escuchaste, nosotros mismos. Y no te inquietes por estas cosas que estoy diciendo, que todos esos nombres y muchas otras cosas que ya iremos viendo fueron creadas por nosotros mismos, después de haber llegado aquí, quién sabe cómo, ni cuándo, ni para qué. Ya que, como te decía antes, por ahora solo contamos con una variedad enorme de especulaciones. Especulamos a veces de un modo infantil, que hasta te diría yo caprichoso, aceptando como punto de partida elementos sagrados paralelos que son de nuestra propia creación, elementos y entidades creadas por nosotros y luego, por supuesto, también bautizadas por nosotros mismos. O sea que adoramos a entidades celestiales que existen gracias a nuestra propia inventiva, gracias a nuestras propias necesidades, entidades e instituciones que comenzaron a existir mucho tiempo después de nuestra llegada al planeta, entidades a las que nosotros mismos le fuimos dando forma en nuestra mente, debido casi siempre al miedo a lo desconocido, y que, llegado el momento, les pusimos un nombre y les asignamos una tarea determinada, y por supuesto siempre dependiendo de nuestras necesidades personales. Una de las tareas más complejas y retorcidas que le hemos adjudicado a estas entidades creadas por nosotros mismos es haberles hecho crear a ellas leyes a través de las cuales debíamos comportarnos nosotros. Esto es más o menos
como si el ventrílocuo acabara convencido de que quien está hablando es el muñeco, que tiene sentado aquí sobre sus piernas. ¿Esto es o no es un delirio? Hemos creado primero las entidades y luego a las instituciones, para que las entidades tengan un lugar físico en donde vivir, un sitio al cual pertenecer. Y después creamos todas las normas y todas las leyes que posteriormente le adjudicamos a ellas, a las entidades que nosotros mismos hemos creado. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para aclarar que de ninguna manera estoy diciendo que no existan entidades o inteligencias muy superiores a la nuestra en algún lugar del cosmos, en algún lugar del espacio. No, de ninguna manera. A lo que me estoy refiriendo claramente es al modo a veces infantil y caprichoso en que la criatura humana trata de controlarlo todo. Incluso aquello que se encuentra demasiado lejos de sus dominios y de sus posibilidades. Muy lejos. La única razón por la que hoy creemos en este y mañana creemos en aquel otro y pasado mañana decidimos no creer en nadie, o si nunca habíamos creído en nadie, así como si nada, de repente empezar a creer en alguien, si funcionamos de esta forma tan volátil, es tan solo porque una creencia no es otra cosa que una decisión personal. Una decisión personal que conduce al delirio. Hemos mistificado nuestras propias creencias con el único objeto de sentirnos importantes jugando al Creador. ¿Sí? Es así como lo oyes, ¿eh? Somos nosotros mismos quienes decimos o decidimos en qué o en quién creer. O no creer en nadie ni en nada. Es muy importante que tomemos conciencia de esto porque nosotros somos quienes hemos creado entidades en las cuales creer, con el propósito de poder controlarlas, sobornarlas, abandonarlas y cambiarlas por otra cuando nos dé la real gana. Esto pasa todo el tiempo en este planeta, y sin sufrir consecuencia alguna por ello. Así es como funcionamos nosotros con respecto a todo aquello que consideramos divino, sagrado. Hemos creado una gran mentira paralela a una gran verdad por no saber cómo acceder a ella, a la de verdad. Somos nosotros mismos quienes hemos creado una multitud de entidades pseudodivinas para sobre sus alas poder sentirnos conectados con un cielo también nacido de nuestra propia imaginación. Por eso es que no podemos despegarnos de la tierra. Nos encanta creer. Nos encanta. ¿Y sabes por qué? Es porque la creencia incentiva y protege el no hacer. La creencia nos invita a la irresponsabilidad existencial absoluta y a través de la creencia le hemos cedido nuestro contacto con Dios a intermediarios que han sabido aprovecharse de eso y que han acabado adueñándose de Dios. Pero tú sabes de qué Dios se han adueñado, ¿verdad? Bueno, se han adueñado de ese mismo Dios que hemos creado nosotros. En otras palabras, y aunque te parezca absurdo, ya no somos dueños ni siquiera de nuestra propia creación, ya no somos dueños ni siquiera de un Dios que no existe. ¿Te das cuenta de lo que nos está pasando? Y de por qué se dice de nosotros, y con justa razón, que vivimos atrapados dentro de una ilusión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a continuar funcionando de esta manera? Y en este momento, ante lo que acabo de decir, seguramente nos faltará quien esté pensando algo como: pero este tipo no cree ni en Dios ni en su madre. Y sí, tienes razón, fíjate que sí. En realidad, eso de alguna manera es verdad, porque el modo en que yo me relaciono con mi madre y con Dios es a través de la vivencia y de la experiencia. Por lo tanto, no tengo que creer en ellos porque sé que los tengo. Y esa es la enorme diferencia que mucha gente no alcanza a comprender, la diferencia que hay entre creer y saber. Lo que nos ha sucedido es que a través de nuestra propia mentira hemos aceptado que una creencia es más que suficiente para conectarnos con Dios.
pero yo no tengo que creer en mi madre porque sé que la tengo. Y es justamente por eso que tanta gente cree en Dios. Es porque no saben que lo tienen. A Dios hay que vivenciarlo. Hay que relacionarse con Él a través de la experiencia, en vez de intelectualmente encerrarlo dentro de una creencia, lo cual, como ya te lo he dicho muchas veces, no es otra cosa que la decisión personal de una criatura humana que todavía no se conoce a sí misma, pero que a pesar de eso desde hace rato anda creando dioses. No te dispara ninguna alarma el hecho de que Dios exista solo cuando creemos en Él. Y si no creemos en Él, bueno, entonces Dios no existe. ¿Esto acaso no te parece una locura total? Ahora me entiendes cuando te digo que las creencias conducen al delirio, ¿verdad? Pero, ¿qué es esto? Es que, ¿acaso la existencia de Dios, el de verdad, va a depender de que nosotros creamos en Él o no? Es la limitada criatura humana quien desde su ego inventa dioses en los que se puede creer o no. Así es que te cuento que yo no creo ni en mi madre ni en Dios, porque sé que los tengo. Razón por la que no me hace ninguna falta tener que creer en ellos. Esto pienso que está lo suficientemente claro, ¿verdad? Todo lo que hace falta para creer es no saber. Ya que para saber hay que pasar por la vivencia y por la experiencia. En cambio, para creer, todo lo que hay que hacer es tragar sin masticar lo que ha sido previamente masticado y digerido por otros, y caminar sobre las huellas dejadas por otros. Triste, muy triste, y repetir como loros, hasta el cansancio lo dicho por otros. Y eso, como te decía, es lamentable, es muy triste, ¿sabes? Muy, pero muy triste ver una humanidad que acepta vivir a través de las necesidades de otros, esperando como pichones desplumados con el pico abierto a ver qué les traen de comer, esperando a ver qué fue lo que encontró otro, mientras que ellos no buscaron absolutamente nada. Eso es un creyente. Y ¿sabes una cosa? No estamos aquí para eso. Definitivamente no estamos aquí para eso. Y si lo aceptamos es porque la palabra hacer nos da urticaria, no nos gusta hacer. Nos hemos acostumbrado demasiado a vivir atado al mundo de las creencias. Preferimos dejar que el que haga sea otro. Y de ahí entonces que decidimos aferrarnos a la comodidad que nos brinda una creencia. Y de ese modo es que le hacemos el caldo gordo a los propietarios de Dios en este planeta. Hoy, Miganzú ha querido abrir esa puerta, una puerta muy ancha y con una cerradura un tanto oxidada, ¿sabes? Debido a que el acceso a ella durante siglos estuvo vetado. Y bien le podría costar la vida al curioso o al buscador que se acercara demasiado a ella. Mira, yo te propongo que en vez de elevarle tantas quejas a Dios por las cosas terribles que suceden en este mundo, como solemos hacerlo tan a menudo, Dios mío, ¿por qué permites que pase esto? Dios mío, ¿por qué dejas que pase aquello otro? Bueno, yo te propongo que en vez de eso hagamos un mea culpa por esta mentira que vaya a saber cuándo fue que nosotros mismos hemos creado. Y que a la vista de todos, yo te diría que ya es insostenible. Fíjense que siempre decimos, Dios mío esto, Dios mío lo otro, lo cual demuestra una actitud completamente posesiva. Dios es de mi propiedad, Dios es mío. Y claro, ¿cómo no va a ser mío si ese Dios al que me estoy refiriendo lo inventé yo mismo? ¿De quién va a ser? Mío. Esto que acabo de decir es tan crudo como brutalmente cierto. Mira, te voy a dar un ejemplo bien claro de lo que está pasando con esta raza humana a la que pertenecemos, tú y yo. Imagínate una de esas balanzas antiguas con dos platos enormes, uno a cada lado, y sobre cada uno de ellos una caja de igual tamaño. La caja de la izquierda se encuentra repleta de injusticias, de abusos, de todos los tipos posibles, de disfunción, de agresividad y de guerras. Mientras que la otra caja, la de la derecha, la que está en el plato de la derecha, está rebosante de las cada vez más religiones que habitan aquí, en nuestro mundo, adornadas cada una de ellas con
sus respectivas creencias y deidades. Pero a pesar de eso, ¿sabes tú por qué razón el caos avanza a pasos agigantados en nuestro planeta y la balanza se ve así, tan desbalanceada? Bueno, es porque la caja de la izquierda se encuentra repleta de cosas reales, de cosas verdaderas, físicas, horribles, pero verdaderas. Cosas completamente humanas, cosas con un peso real, un peso propio. Mientras que la caja de la derecha no tiene peso alguno. ¿Y sabes por qué? Es porque está repleta de instituciones y entidades creadas por los mismos que llenaron la chatarra, la caja que se encuentra en el plato de la izquierda. En otras palabras, la caja de la derecha es como los edificios de los estudios cinematográficos de Hollywood, ¿viste? Solo la fachada. Paredes falsas con una apariencia intimidante, pero sin contenido alguno. La caja de la derecha está llena de religiones y de creencias creadas por el hombre y por lo tanto vacía. Por eso es que no tiene peso, es porque está vacía de Dios, vacía del Dios de verdad. Aunque por fuera se vea apabullante, intimidante, por dentro se encuentra vacía. Por eso es que no hay contrapeso proveniente del plato de la derecha de la balanza. No hay equilibrio en esta raza humana. Y si tú eres un creyente, no te tomes esto que estoy diciendo de un modo personal. Ya deja de defender algo que no es de tu propiedad y que además tampoco fue tu elección. Porque eso fue algo que se te impuso, se te ha sido impuesto cuando eras un niño. O algo con lo cual te identificaste más tarde para sentir que tenías un bastón del cual agarrarte. Pero aquí la única verdad es que tú eres la víctima número no sé cuántos millones de este juego de terror. A ti te han engañado y utilizado, y quien posiblemente con todo su amor te enseñó que las cosas eran así, a su vez también fue engañado seguramente antes que tú. Tenemos que escapar de la oscuridad que no nos permite ver nuestra verdadera esencia, lo que en verdad somos. Yo estoy a favor de Dios, pero el de verdad, de esa fuerza universal a la que con toda seguridad no le interesa llamarse Dios. Esa fuerza universal que no es ni tuya, ni mía, ni de nadie. Estoy a favor de Dios, del de verdad, porque siento que esta raza humana sin Dios se encamina cada vez más aceleradamente hacia lugares tenebrosos, tal y como lo podemos ver simplemente echando un vistazo a este mundo, que día tras día se convierte en un lugar cada vez más peligroso. Y no es porque yo lo diga, yo simplemente soy un observador que no mete la cabeza entre las piernas para creer que por no estar viendo las cosas no están pasando. ¿Acaso no te da pavor ver un noticiero o leer un periódico de cualquier lugar del mundo? ¿Acaso no te sientes en el lugar más inseguro y peligroso teniendo los pies puestos aquí, sobre este planeta? Por eso me preocupa cuando escucho a esos trasnochados, especialistas en masturbaciones mentales hablando de la llegada de la era de Acuario, como si eso fuera posible así nomás, mientras que nosotros no hacemos nada más que sentarnos a esperar su llegada. Como si la tan ansiada era de Acuario se tratara de una lluvia dorada que va a cubrir el planeta, mientras que nosotros continuamos matándonos unos a otros como animales. ¿Qué digo? Perdón a los animales, perdón. Porque ellos al menos jamás cuestionan su propia naturaleza, cosa que nosotros hacemos permanentemente. ¿Me quieres decir por qué la solución a todas nuestras miserias siempre tiene que venir desde afuera? ¿Es que acaso estamos imposibilitados de hacer algo importante, algo bueno, algo positivo por nosotros mismos? Tan pocas cosas seremos. Mira, a mí no me parece que sea así, ¿sabes? Todo lo que tenemos que hacer es despertar de este largo sueño en el que estamos sumergidos por habernos puesto a jugar con cosas que son mucho más grandes y más poderosas que nosotros. Mi ganzúa está ansiosa por seguir abriendo puertas y estoy seguro
que cada vez que esto suceda, nos enfrentaremos con más de nosotros mismos, al igual que siempre sucede en cada encuentro que tenemos. Y antes de irme por ahora, te quiero prevenir para que no cometas el error de asociar a Dios con ninguna religión. A Dios de verdad me refiero. Porque cuando te hablo de Dios, o del Espíritu, o de la conciencia universal, no me estoy refiriendo a ninguna religión, sino a una cuestión estructural. Te estoy hablando de tu estructura y de la mía y la de todos, una estructura muy anterior a la existencia de cualquier creencia o religión. Nosotros no contamos con un espíritu gracias a alguna religión, ¿sabes? Ya lo teníamos desde mucho antes. Y yo sé que esto mismo ya lo he dicho antes, estoy perfectamente consciente, pero ¿sabes una cosa? La criatura humana, cuando está separada del ser, cuando están uno por cada lado, el ser por acá y el humano por allá, solo puede aprender a través de la repetición, razón por la cual lo seguiré diciendo hasta mi último suspiro, o hasta que ya no sea necesario seguirlo diciendo. Así es que, como siempre te digo, despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú, o no te ilumina nadie. Nadie. Nos volvemos a ver aquí mismo, en Migan Sua.